Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. En esta ocasión vamos a hablar de dos conceptos que van unidos uno a continuación de otro y que nos habla de la creación humana. Cuando yo era chaval, cuando era jovencito y en España donde vivo, me enseñaban el catecismo porque era obligado ir a la doctrina sagrada, a misa y a estas cosas. Pues a mí me dijeron que el mundo fue hecho en 7 días y que el último día descansó Dios. A mí desde aquel momento ya empezaron a moverse mis neuronas pensando que me estaban mintiendo. Con el tiempo me di cuenta de que era una forma de hablar. Quizá los días eran periodos de millones de años. También me dijeron que el hombre fue creado de una estatua de barro donde luego un dios determinado sopló y se convirtió en hombre. Luego de ese sacaron una costilla y se convirtieron a su vez en mujeres. Entonces ya fue demasiado, porque de una u otra manera cuando empiezas a estudiar, a saber que el origen de la vida, las cuestiones fundamentales de las ciencias, te das cuenta de que son mitos contados en su momento, quizá más en la Edad Media, en la Edad Antigua, porque no había acceso al conocimiento. Eran formas de explicar la evolución, no había otra manera. Ahora el tema ha cambiado. Ahora ya no es tan fácil hablar de que el hombre fue creado a partir de un suspiro o de un espíritu. Ahora se está teorizando en las universidades que la vida vino en meteoritos y que las primeras moléculas de vida comenzaron la evolución en la Tierra hace miles de millones de años. Ya es un fenómeno, ya no se puede decir en una universidad que venimos del barro y que nos sopló un dios, porque entonces te echan de la universidad. Cómo han cambiado las cosas desde mi tiempo, ¿eh? Bueno, lo que sí que es importante es saber que casi todos, por no decir todos los testimonios que se conocen de contacto extraterrestre, dicen que la vida fue traída, portada a la Tierra por seres del espacio, biólogos estelares, que los animales no partieron de una unidad unicelular y que luego se fueron modificando, como es la teoría de Darwin, adaptándose al terreno, sino que vinieron árboles, plantas, animales de todos los rincones de la galaxia para formar, digamos, un crisol de vida y de estructuras biológicas que fueron evolucionando adaptándose a la Tierra. La vida, el hombre, los colonos que primero habitaron la Tierra, vienen del espacio. Y además crearon también mejoras genéticas en los primates. De hecho, el hombre negro, el hombre de color, es el original de la Tierra, al que fueron siguiendo a través de cambios neuronales y biológicos hasta convertirse el hombre que conocemos, el hombre negro. Pero trajeron seres amarillos, seres blancos, seres cobrizos, seres azules, y poblaron la Tierra y nos mezclamos. Este es el origen. Voy a poneros el relato, es muy apasionante. Antes de que el hombre soñara con el fuego, antes de que los montes se alzaran como guardianes y los mares tejieran sus caminos entre continentes, un silencio profundo reinaba sobre el planeta azul. La Tierra giraba en calma, cubierta por gases primitivos y océanos jóvenes. Era un mundo virgen, esperando ser tocado por algo más grande que el azar. Y entonces llegaron ellos. No descendieron con truenos ni rayos, no necesitaban portales ni palabras. Eran entidades de conciencia pura, los arquitectos estelares, como luego serían conocidos en los mitos rotos de civilizaciones perdidas.
Sus formas no eran visibles para el ojo humano, pues no estaban hechas de materia común. Eran geometrías vivas, vibraciones con voluntad. Desde un punto lejano en el corazón de la galaxia, habían identificado este planeta como ideal: agua en abundancia, atmósfera en formación, rotaciones estables. La Tierra era fértil, no sólo para vida, sino para conciencia. Trajeron consigo una carga sagrada, bancos de códigos genéticos de miles de mundos. No eran máquinas, eran semillas vivas, bacterias, esporas, protoinsectos, micropeces, formas de vida seleccionadas cuidadosamente para convivir, competir y transformar. El proceso no fue inmediato. Por millones de años, los arquitectos observaron desde su plano. Algunos organismos perecieron al poco tiempo, otros más adaptables comenzaron a evolucionar, a dividirse, a mutar. Nacieron los primeros ecosistemas, los ciclos naturales, las cadenas alimenticias. Era como pintar un cuadro viviente con el tiempo como pincel. Millones de especies fueron traídas por diversas civilizaciones, creando la flora y la fauna del planeta. Pero el plan maestro aún no estaba completo. Pasados varios cataclismos y la fragmentación de los continentes, eligieron una criatura, un ser aún simple de piel húmeda, capaz de respirar dentro y fuera del agua, un anfibio. No era el más fuerte ni el más rápido, pero tenía algo especial: plasticidad, potencial. Los arquitectos trabajaron sobre él con paciencia infinita. Lo modificaron generación tras generación, manipulando su ADN, sin que el proceso fuera antinatural. Era evolución, pero guiada. De ese ser, tras miles de generaciones, surgió algo nuevo, una criatura que caminaba erguida con manos hábiles y ojos llenos de hambre, de conocimiento. Así nació el ancestro negro. No tenía nombre, no lo necesitaba. Su cuerpo era robusto, su piel oscura como la tierra húmeda, su instinto aún salvaje, pero su mirada portaba el reflejo de las estrellas. Los arquitectos contemplaron en silencio. Sabían que aún no era el fin del proyecto, solo el comienzo. La humanidad no surgió de un solo origen. No fue una chispa que encendió una llama, ni una idea que germinó de pronto en la mente de los primeros hombres. No. La humanidad, como la conocemos, fue una serie de piezas entrelazadas en una red infinita, tejidas por manos invisibles. Pasaron miles de años desde la aparición del ancestro negro y la Tierra ya no era la misma. Los continentes se habían separado, los mares se habían calmado y las primeras tribus humanas comenzaron a formar sus pequeñas comunidades en los valles y llanuras. Fue entonces cuando los colonizadores llegaron.
No era una invasión en el sentido que los humanos lo entenderían. No había banderas ni armas, eran visitantes, viajeros de mundos lejanos que se habían cruzado en la oscuridad del universo con un propósito claro: participar en la creación. Los arquitectos, en su sabiduría, habían elegido a estos colonos de otros mundos para acelerar la evolución humana y diversificarla aún más. Los colonos llegaban en grandes naves. Su presencia era sutil, casi imperceptible. Se materializaban en pequeños grupos dispersos, eligiendo puntos específicos del planeta donde la humanidad primitiva podía cruzarse con ellos. No todos los colonos tenían la misma apariencia. Algunos se veían como los humanos, pero sus pieles variaban en tonos extraños, desde un dorado metálico hasta un azul profundo casi cristalino. Otros no eran tan semejantes a los humanos. Sus cuerpos flexibles y etéreos se adaptaban a las condiciones del planeta, tomando formas humanoides solo cuando era necesario. El primer contacto ocurrió en lo que hoy conocemos como el desierto del Sahara. Un pequeño grupo de seres, con piel como la nieve y ojos brillando como estrellas, apareció ante una tribu nómada que vivía entre las dunas. Los humanos, desconociendo la magnitud de lo que estaba sucediendo, los llamaron dioses. Creyeron que eran espíritus que traían el sol y la lluvia a su tierra árida. La interacción no fue violenta, sino un intercambio. Los colonos compartieron conocimiento, enseñaron a los humanos a cultivar, a cazar, a usar el fuego de una manera más efectiva. Los nómadas, fascinados, comenzaron a venerarlos, y los colonos, sin mostrar la supremacía de quienes controlan el destino, se mezclaron con ellos poco a poco. Las generaciones siguientes fueron testigos de una hibridación, no solo física, sino espiritual. De la misma manera, otros grupos de colonos llegaron a diferentes partes del mundo. En las selvas de lo que hoy es América del Sur, entre los grandes picos del Himalaya, en las tierras heladas del norte, los seres de mundos lejanos no sólo aportaban genes y conocimientos, sino también una energía casi intangible que se filtraba en las culturas primitivas, nociones sobre el cosmos, el tiempo, la espiritualidad. Las primeras razas humanas comenzaron a formarse, no eran homogeneizadas ni estáticas. Cada grupo reflejaba los rasgos de sus colonos galácticos. En el norte, los hombres de piel más clara y ojos plateados comenzaron a prosperar, mientras que en las tierras tropicales las razas con tonos dorados o azules brillaban como reflejos del cielo. Pero había algo en ellos que trascendía lo físico. Todos compartían una conexión, algo profundo que los unía con los colonos de otras estrellas. Pero como toda intervención, no todo fue armonioso. Con el paso de los siglos, la mezcla de razas y el conocimiento adquirido comenzó a generar tensiones en las aldeas más lejanas, donde el contacto con los colonos había sido más limitado. La gente comenzó a temer a los seres de otros mundos. Había rumores de que no eran de fiar, de que su mezcla de sangre traía consigo maldiciones. En ciertas culturas se hablaba
de un día en que los cielos se abrirían y los verdaderos dioses regresarían para reclamar lo que les pertenecía. Y mientras tanto, en el rincón más lejano del cosmos, los arquitectos observaban en silencio. Sabían que la humanidad había alcanzado un punto crucial. El plan estaba en marcha, pero su futuro dependía de un factor que no podían prever: la voluntad de los humanos. La semilla de la duda estaba plantada y las estrellas ya no parecían tan cercanas. La imagen que están observando es la forma que adoptamos para presentarnos ante ustedes. Somos energía. Tomamos un cuerpo o una forma para que nos perciban con sus sentidos. Podemos construir un cuerpo sintético o biológico, según las necesidades. Vivimos más de 1 millón de años de su tiempo y cambiamos de dimensión a voluntad. Nosotros creamos la vida en su planeta. Trajimos el agua, las plantas y los animales. Cambiamos el eje de su planeta para crear las estaciones. Les protegimos en muchas ocasiones de impactos letales de meteoritos y creamos escudos protectores de la emisión de energía cósmica y solar. En su momento sembramos su planeta de colonos o seres procedentes de diversos puntos del universo. El experimento humano está en evolución. Su planeta está comenzando un cambio decisivo por la influencia de emisiones de energía cósmica y fuerzas gravitacionales. El ser humano cambiará con el planeta, pues ustedes son una especie más y se evoluciona en conjunto. Sus religiones y dogmas retrasan su evolución. Todo es uno y todo se mueve de acuerdo a un programa establecido en el eterno presente. Observen la naturaleza, las estrellas y la lógica del conocimiento supremo. Todo está regido por la suprema inteligencia. La segunda parte es más complicada de entender, porque requiere estudio, requiere observación y requiere estadística. En la segunda parte, que está un poco novelada y que voy a ilustrar, Rama, la mujer que observa el cielo, le dice a Cael, al alumno, que todos los seres humanos están conectados con el cosmos, que el cosmos y uno, el ser humano, es una unidad que vincula a todos los seres vivos, a toda la galaxia, a todo el universo, que el ser humano está unido a la vida en sí, que no está separado, que las estrellas, las galaxias, los planetas influyen directamente y modifican la voluntad humana. Esto es difícil de entender porque habla de astrología, y en la Edad Media los astrólogos, los que pudieron cogerlos, quemaron en la hoguera, los demás se ocultaban, porque se inventó el concepto de la oración, el concepto de la invocación, y se deificaron determinados personajes. Por tanto, esa lógica de depender de los planetas y de la naturaleza ya no valía. Bastaba con una oración para que tu vida cambiara. Ahora la cosa ha cambiado un poquito, porque si vas a sembrar mañana las patatas, puedes hacer dos cosas: danzar con la danza de la lluvia y poner unas ofrendas al cielo, o simplemente consultar al hombre del tiempo y sabrás si se puede o no plantar, si llueve o no llueve. Ha cambiado la cosa, ¿verdad? Ahora
si tienes una enfermedad vas al médico. Antes se invocaba a Dios que te curase. Antes, cuando existía la lepra, que fue terrible en Europa, se diezmó, la mitad de Europa se murió de lepra. Los sacerdotes decían que era por culpa del pecado del hombre y hacían procesiones rogando que se acabara la lepra y pedían a los santos y a Dios que se acabara la lepra, pero los hombres morían, los sacerdotes morían y los que más rezaban también se morían, porque era un problema de higiene, era un problema de que las pulgas de las ratas transmitían la peste. Al final se dieron cuenta. Nos damos cuenta con el tiempo, con el paso del tiempo, de que la superstición, la invocación y la oración hace muy poco comparado con la ciencia, la inteligencia y la observación. Pasarán todavía miles de años para entender que tú solo no puedes hacer nada, que estás vinculado a toda la creación universal, que no tienes un Dios solamente para ti a tu servicio, que dependes de las reacciones de las plantas, de los animales, de los planetas y de la galaxia, que una simple radiación cósmica puede convertir la Tierra en polvo, por mucho que reces, por mucho que invoques y por mucho que afirmes. Estamos en manos del universo, somos uno con el universo. Por tanto, urge estudiarlo, urge aprender, urge conocer dónde nos movemos y quiénes somos. Os dejo, por tanto, con el segundo relato. Cuando el primer humano abrió los ojos al mundo, lo hizo en un instante preciso, en un lugar exacto, donde el cielo se encontraba en una máxima tensión. Los antiguos decían que no fue un simple accidente, que el nacimiento de cada ser humano estaba atado a la danza cósmica de los astros, como un hilo invisible que conectaba la conciencia de la Tierra con las estrellas. Así cada ser humano era una chispa nacida del fuego primordial del cosmos, una chispa que portaba en su ser una conexión ancestral con todo lo que existía. Los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas, las constelaciones, no sólo marcaban el tiempo, sino que tejían el destino de cada ser. El cuerpo humano no era sólo carne y hueso, sino una extensión de la misma energía que fluía por todo el universo. Lo que sucedía en las estrellas, en la órbita de un planeta lejano, encontraba su eco en la mente, en las emociones y en las reacciones del cuerpo humano. Cada cambio en el cielo, cada eclipse, cada conjunción planetaria tenía el poder de mover no sólo los astros, sino también los latidos del corazón, los pensamientos más profundos y los destinos de aquellos que caminaban sobre la tierra. Pocos sabían de estos lazos. En las ciudades que crecían en los valles y en las aldeas dispersas por las montañas, la mayoría de los humanos vivía sin ser consciente de este vínculo sagrado. Para ellos el sol y la luna eran meras presencias cotidianas, pero había quienes conocían la verdad. Los maestros del cielo, como se les llamaba, eran los guardianes de este conocimiento olvidado. Eran los que comprendían que el cuerpo humano estaba sintonizado como una cuerda tensada con los movimientos de los astros. Rama era una de esas maestras. Vivía aislada en la cima de una montaña, donde el aire fresco le permitía escuchar con claridad los susurros del viento, que a menudo le traían ecos del cielo. Desde joven había sido tocada por la comprensión de este misterio. Había sentido con su propio cuerpo cómo los cambios de las estaciones afectaban su ánimo, su vitalidad y hasta su capacidad para comprender el mundo. Sabía que el estado de la luna influía en su cuerpo,
que los movimientos del sol le daban la energía necesaria para sanar a los enfermos, y que las estrellas caían en su corazón como semillas que germinaban en sueños de visiones cósmicas. Un día, mientras medía los cielos de la luna y las estrellas con su instrumento, un joven llamado Cael subió hasta la cumbre para encontrarse con ella. Cael no entendía, como muchos, el verdadero significado de los cielos. Para él el sol solo iluminaba el día y la luna era un adorno en la noche. Pero había escuchado historias de las maestras y sentía que algo dentro de él le pedía respuestas. Maestra Rama, ¿es cierto que los cielos se mueven con nosotros? ¿Que todo lo que somos está atado a los astros? ¿Sientes la brisa que toca tu rostro, Cael? ¿Sabes de dónde viene? ¿Por qué se mueve? El viento es solo una manifestación de un movimiento mucho mayor. La atmósfera de la Tierra responde a las variaciones de temperatura, presión, sí, incluso a las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol. Pero lo que no ves, Cael, es que todo está vinculado, no solo el viento, sino el agua que corre en los ríos, la tierra que nutre las plantas, las emociones que sientes, tus pensamientos. Tu corazón late por una razón, Cael. Y no es solo porque tus pulmones necesiten aire. Cada latido de tu corazón está vinculado al pulso de la Tierra, y a su vez, ese pulso está conectado a las órbitas de los planetas, al ciclo de la Luna. El cuerpo humano no es una isla aislada. Somos una extensión del universo. Cuando te sientas perdido, Cael, mira al cielo. No porque las estrellas te guíen, sino porque tú mismo estás hecho de esas estrellas. Cada vez que sientas que el mundo se tambalea, recuerda que estás conectado al todo. Solo los maestros conocen este lazo, pero tú también puedes aprenderlo. La vida es un eco de los astros, y si comprendes su danza, comprenderás tu propia existencia. Cael pasó horas con Rama, observando las estrellas y comprendiendo poco a poco que, en verdad, su vida estaba en un constante reflejo de los cielos. Los maestros del cielo no eran solo sabios del pasado, sino aquellos que entendían que todo es uno, que la separación es una ilusión y que el cuerpo humano es el espejo del cosmos. Con el tiempo, Cael se convirtió en discípulo de Rama y su vida se llenó de una conciencia renovada. Ya no solo caminaba sobre la tierra, sino que vivía en sintonía con ella, con la luna, el sol, las estrellas. Sabía que todo se movía con él. Cuando la luna creciera, él también se sentía más fuerte. Cuando el sol se pusiera en su equinoccio, él también encontraba balance, y así con cada movimiento del cielo, Cael comprendió que al final todo era uno. El cuerpo, la mente y el universo no eran dos fuerzas separadas, sino un todo único. La conciencia de Cael se extendió y el eco de las estrellas resonó con fuerza en su alma. El misterio de la vida ya no era un enigma lejano, sino una melodía que tocaba con cada respiración
y en ese momento comprendió algo que Rama le había dicho, algo que sólo los maestros sabían. Los cielos no están lejos, están dentro de ti. Bien amigos, hasta aquí un vídeo de conciencia, de reflexión. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Cada uno seguirá con sus creencias. Pero yo siempre digo una cosa, no os quedéis con la primera afirmación que os dijeron de niños. Observad, razonad, cuestionad, estudiar, contrastar, porque si no, los dogmas no nos ayudan a crecer y sobre todo los dogmas fundamentalistas nos llevan a guerras santas, a muertes y a intolerancias. Creo que es necesario aprender y conocer. Si este vídeo colabora en ello, estupendo. Os cito para el próximo vídeo.